no puedes consumir carnes rojas tan seguido, te va a dar un infarto. Entonces, tal vez ese es el punto, ya que estamos hablando con una nutricionista. ¿Cuántas veces debe comer una persona carne roja o proteínas animales en la semana o en el día? No deberíamos consumirlo más de una vez a la semana. No significa, ay, Pame, nunca más. No, o sea, sí puedes consumirlo, sí puedes comerlo, pero que sea una vez a la semana, porque ya se sabe que si se consume con mayor frecuencia, genera inflamación. Y esa inflamación es la que promueve que hayan más enfermedades. Muy bien, vamos a hablar ahora de alimentos, pero de la calidad de los alimentos, Pamela. ¿Cómo es que podemos elegir si los orgánicos, si los no orgánicos, si la ganadería, que habla de pastoreo libre, si hablamos de los pollos que son buenos, las hormonas? De eso hay que hablar. Ya, buenazo. De hecho, hay dos lados, porque a nivel de agricultura hablamos de orgánico, no orgánico, y a nivel de ganadería hablamos en el término Certified Humane, que básicamente es un trato humanitario o humano hacia el animal que estás creciendo para poder alimentarte o para usar sus derivados. Son dos líneas diferentes. Claro, se trata de el comer animales, pero que han sido tratados dignamente, porque finalmente el miedo que pueden sentir o el maltrato que pueden sentir, te lo vas a terminar comiendo tú. Y hay impactos, ¿no? O sea, hay impactos. O sea, el hecho de, por ejemplo, un animal cuando es sacrificado, que esté en un ambiente súper agresivo, súper violento, genera cierto tipo de contracturas en el animal porque está asustado. Entonces eso también lo ves como calidad en el alimento que consumes. Así que sí hay un impacto por ahí definitivamente. Lo hablaba yo con Misha en algún momento en una entrevista, ya que Misha es ahora el chef del mundo, el primero. Él decía, ¿no? Muchas veces al pez lo dejan morir, Sí. ¿no? Y a veces hay trato para justamente aprovechar mejor su carne, Sí. dependiendo de cómo es que este pez sufre o no. Tú vas a sentirlo en el plato que al final te comes. Y 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y tiene un impacto también más grande, porque si ni siquiera te interesa la forma en la que muere el animal, o sea, no te interesa nada el animal. Claro. O sea, hay menor cuidado a nivel de alimentación, hay menor cuidado a nivel de la vida que va a tener el animal, porque de todas maneras, y es un animal que está considerado para industria. Entonces, no es un animal que va a ser una mascota, pero de por sí, si ya no tienes ni siquiera el mínimo indispensable, ¿qué otro tipo de prácticas pueden haber en industria? Claro, porque tú me estabas hablando de, por ejemplo, hay animales a los que no se les pone anestesia, ¿no? Al quitarles, no sé, los Por cuernos, ejemplo. las criadillas, en fin, terminan tratándolos mal de esa manera. Ahora se tiene que certificar que ese trato no se le ha dado, pero al final de cuentas también eso redunda en cómo ha sido alimentado, qué le has dado, qué tipo de Normalmente las trato en prácticas general. sí. Las prácticas normalmente son consistentes. O sea, hay buenas prácticas de alimentación, hay buenas prácticas de manejo, hay buenas prácticas de sacrificio. Suelen ser consistentes. Entonces, que en alguna industria falle uno ya te hace dudar de qué onda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en la agraria alguna vez llevé curso de zootecnia y, por ejemplo, una práctica común en los pollos es que del piquito que tienen le cortan la parte de arriba del pico a todos. Los pobres pollitos les cortan la parte de arriba del pico para que cuando coman no salpiquen el alimento y no se desperdicie el alimento. Y es como que, qué maldad para algo además tan absurdo. y hay un país en Europa, no estoy 100% segura si es Suiza o Suecia, que acaba de salir una ley, ha sido ahorita, que están tratando de poner en todos los alimentos, en todos los envases, están tratando de poner toda práctica que no sea Certified Humane o humanitaria, toda práctica que no cumpla, ok, no la hagas, bacán, ponlo en la etiqueta. Tiene que estar. Como cuando es alto en azúcar, ahora dices que no es digno en el trato que les da la lo castraron sin anestesia y todos los animales que estás comiendo son castrados sin anestesia. A este animal le cortaron los cuernos, las vacas, les cortaron los cuernos una vez más, sin ningún tipo de sedante ni anestesia. Toda la práctica no humana en este país, no me acuerdo el país, lo están poniendo obligatorio en el envase. Y es como que, ¿pero por qué? Es como que porque también es justo que el usuario, la persona que lo va a consumir, sepa qué está pasando atrás. Claro. Porque nos venden una idea en dibujitos animados de lo que es una granja, pero la realidad de la industria es diferente. Totalmente distinta, ¿no? Y otra vez, al final de cuentas, después preguntamos por qué estamos con tantas enfermedades o por qué tenemos tantos problemas quienes consumimos estos animales, ¿no? Sí. Y sí tiene que haber un reflejo de todas maneras. Por supuesto, es más, un tema que es un tema de salud, o sea, salud pública a nivel
mundial es que estamos, por ejemplo, generando Sí. poca tolerancia a los antibióticos, ¿no? Ajá. Entonces, los antibióticos en algunas enfermedades complicadas ya no te funciona uno, ya no te funciona el otro, y eso ya. Y eso Sí, es porque le dan muchos antibióticos a los animales que o sea, también consumimos. tenemos malas prácticas como humanos, obvio, pero Seguro. sí, por ejemplo, esto pasa muchas veces en aves que como están muy hacinadas, Mm. suelen fracturarse, enfermarse, qué sé yo, entonces hay mucho consumo de antibióticos. Obviamente no todos tienen las mismas prácticas, lógico que no, No, y pero hay una tendencia a mejorar eso, porque una también tendencia. pero es una exigencia también del consumidor, Tal que es lo cual. bueno de que estemos dentro de la Sí, cadena. sí, es hermoso porque, o sea, la calidad de tu alimento va a ser mejor y en el momento, claro, o sea, yo busco comprar fresas para poder tener un poco más de antioxidantes y busco comer mi comida súper limpia y todo, pero si lo que es, o me esfuerzo en tener buenos suplementos, buena salud mental, pero si mi alimento no es de una súper buena calidad, entonces tengo una falla en mi sistema en la que ni siquiera me estoy dando cuenta, Ujú, ¿no? Y ujú. sí tiene un impacto, directo o indirecto, en tu salud. De acuerdo. Ahora, hay limitaciones, por Ujú. ejemplo, ¿no? Estamos hablando, y todavía no hemos llegado a los orgánicos, inorgánicos en verduras y frutas, pero sí estamos hablando del tema de buscar un mejor trato al animal, que seguramente eso cuesta más. Entonces, también va a repercutir en en tu bolsillo. Totalmente. Eso es una limitación hasta cierto punto, pero Es una ¿cómo lo limitación. trabajamos? Es una limitación, definitivamente es una limitación, pero no necesariamente ciertas prácticas tienen que implicar, ese es un problema, tienen que implicar un cambio enorme en el precio, pero a veces, por ejemplo, las certificaciones son súper caras. Entonces, muchas veces empresas pequeñas que quieren lograr el cambio, como que tienen que aumentar demasiado los precios para poder lograr el cambio. En empresas grandes es mucho más diluido, pero tienen que hacer un cambio sistemático. Pero sí, definitivamente lo vemos. Y una forma interesante de verla es que, por ejemplo, mucha más gente quiere ir al mercado a Ujú, comprar. ujú. Quieren ir al mercado a comprar el pollo porque sabe más rico, quieren ir a comprar el pescado en el mercado porque es mucho más rico que el supermercado. No digo que esté malo el supermercado, pero hay gente que ya tiende al, no, es mejor en el mercado. Y es como que, ¿pero por qué? Porque es el pollito del vecino, de la tía, de no sé qué, que lo crió con los restos de las plantas y viven sueltos y se pelean entre sí y se come la piedra. Entonces, hay un La poquito, piedra. es que los pollos comen piedra. Así, Sí, ok, se juntan acá y ayuda un poco la digestión, literal come piedra. ok, ok. Entonces, sí hay un poquito de tendencia. No siento que sea gigante, pero sí lo veo como que, no, este es más rico, Ujú, es porque mejor. porque también hablábamos de que no es sostenible que todos comamos, con certificación En o con orgánicos más que en animales. ya, pero en animales, entonces, claro, ¿cómo haríamos? Al final de cuentas, si es que somos una población tan grande y estamos exigiendo cada vez mejor trato y más limpio, Válido, válido. ¿cómo llegamos a todos poder tener esa calidad? Por ejemplo, ese es el que considero que es el más fácil. Por ejemplo, el tema de los pescados que me mencionabas, que hay un tema de cómo se sacrifica el animal y qué sé yo. Esa es una práctica que realmente no implica un cambio muy importante a nivel de el espacio, tiempo, dinero que vas a invertir. ¿Por qué no empezar por ahí? Ujú, ¿No? En el tema de ganadería, yo sí creo que es algo que va a tener que cambiar sustancialmente y yo creo que nos faltan varias décadas y yo creo que sí vamos a lograrlo, pero ya sabemos que la tendencia está fuertemente por ahí. O sea, nosotros tenemos en el Perú una marca, por ejemplo, de huevos de gallinas de corral, que son los Certified Humane, los primeros que llegaron. La empresa más grande de huevos ya la compró. Ya es porque, claro. esta tendencia está buena. O sea, ya el consumidor está obligando al mercado a, ¿no? Ujú, Entonces, yo sí creo que eventualmente tenemos que llegar a esas prácticas, porque por lo veas del lado romántico en el sentido de, oye, no maltratemos al bendito animal que nos vamos a comer, también tiene un impacto en nuestra salud, ujú, ¿no? O ujú. sea, que el animal no tenga alimentación variada y qué sé yo. Algo que me pasa bastante, cuéntame tú si a ti también te sucede, pero tengo varios pacientes que ya me están diciendo, ya no puedo comer pollo, me da asco el pollo. Es Y que yo digo, muchas veces sabe a pescado, porque justamente, y lo hemos hablado en otro sí, capítulo también, lo porque, hablamos. claro, le dan tanto alimento hecho en base de harina de pescado que al final el pollo ya no Ya no sabe sabe a a pollo, pollo. tal cual. Entonces es como que, por ejemplo, eso es un básico, o sea, alimenta al animal con algo que normalmente comería, ¿no? O sea, sí se puede lograr. Yo creo que sí tenemos esperanza. Yo creo que sí podemos llegar ahí, sí se Ujú. puede lograr. Ahora, había incluso listas de alimentos que, por ejemplo, no tienen que ser orgánicos para ser buenos Ajá. y sin embargo la tendencia también es al orgánico, no compra Ujú. todo orgánico, compra espinaca orgánica, pero también compra sandía orgánica. ¿Es lo mismo?
Es una buena pregunta. Ya, orgánicos para esto ya no aplica en ganadería. Ganadería solamente hablamos de lo que es el Certified Humane y ya en agricultura hablamos del orgánico. Orgánico son prácticas bastante grandes. No se usan la mayoría de pesticidas que se quedan mucho tiempo en la fruta, pero sí hay ciertos pesticidas que están permitidos porque se van más rápido, afectan menos la salud y qué sé yo, Ujú, ¿ya? Pero dentro de los orgánicos hay una lista que se sacan todos los años para ver cuáles son los alimentos que son más susceptibles a plagas, por ejemplo, y cuáles no. Entonces, si tú ujú. tienes un alimento que nada se le pega, nada se le pega, Nada se le pega. ¿Cómo cuál? ¿Qué alimento nada se le pega? la última lista que ha salido del 2025 es la piña, por ejemplo. La piña está en el uno, Y nivel eso es 1. porque la cáscara es bastante gruesa y no le entra nada, No supongo, a la cáscara. necesariamente, sí, pero no necesariamente, porque, Ok. por ejemplo, otra que está en la lista es papaya. Y papaya tiene una Poco de cáscara cáscara delgada. bastante Entonces uno delgada, diría como claro. que, ¿qué? Pero bueno, Tiene. sí hay una lista que cualquiera puede encontrar en internet para ver cuáles son los orgánicos, cuál es la lista. En inglés es la Dirty Dozen y la Clean 16, que es la docena sucia, que suena un poco feo en español, pero la docena sucia y los 15 limpios. Ya, entonces lo que sí quiere decir esa docena sucia son los alimentos que mucho mejor es comerlos de forma orgánica, porque si no, Efectivamente, sí se le pegan los pesticidas y porque son todos muy los susceptibles a plagas. a plagas. Por De eso, acuerdo. por ejemplo, me ha pasado con pacientes que me dicen, Pame, yo compro todo orgánico, pero pucha, también es un presupuesto, ¿no? Y es como que no necesitas todo orgánico. Todo, O sea, claro. fíjate en las cosas que más consumes. Por ejemplo, los que normalmente están en el top suelen estar recurrentemente, en este año no ha salido, pero suele ser el perejil, suele ser el tomate, la espinaca en este caso, han salido varios. Entonces, fíjense O sea, cuáles las son hojas que usas directamente para los alimentos, en este caso, como las fresas pero no también, necesariamente va a ser todo. arándanos, Ah, ¿no? Las bayas, digamos, que también están en esta lista. sí, estaban en la lista de los limpios. Sí. Ya, perfecto. Ujú, Entonces, no hay una línea general. No es como que, por ejemplo, me mencionabas, como tiene cáscara dura, no le afecta. claro. Coincidentemente, la palta y la piña están, pero no es una línea general para poder No, y determinar. O sea, además hay paltas que tienen cáscara también súper delgada. sí. No necesariamente sientes que está protegida, ¿no? Y en principio es buena, no tiene que ser orgánica. Los que no tienen tanta susceptibilidad a plagas, no es necesario que sea orgánico, porque igual el productor no le está metiendo pesticida porque no nada se le pega. Ujú. Entonces, si ya estamos hablando de un tema de presupuesto, ¿para qué ponernos en todo orgánico? O sea, si pueden, háganlo, genial. Pero ¿para qué irnos a un extremo que de repente no es sostenible a nivel económico y tampoco es sostenible a nivel real? ¿A qué me refiero? Si nosotros quisiéramos hacer que todo el mundo coma orgánico, literalmente no habría abastecimiento para la población mundial. No es real, no es sostenible en el largo plazo. Ujú. Entonces, a mí sí me parece chévere, claro, busca lo mejor que puedas conseguir, por supuesto, pero enfócate en las cosas que ya sabemos que valen la pena. Ya, pero me parece haberte entendido que tampoco es sostenible y que no hay para toda la población una ganadería sana. Sí se puede, y además Se trae podría, sí, se podría alimentar a toda la población del mundo, que ya somos bastantes, con ganadería bien, bueno, con trato humano seguramente sí, pero igual tiene que ser, ¿no? o sea, A yo unas creo que escalas enormes. eventualmente va a ir llegando y yo creo que o sea, inevitablemente va a ser a pocos, igual que la comida orgánica que hace 20 años no encontrábamos casi nada, ¿no? O sea, eventualmente va pasando, pero, por ejemplo, con esta nueva normativa en Europa que te he mencionado, que es en un Ujú. país, no es en toda Europa, ¿tú crees que no hay forma de que no vaya a virar? No hay forma, porque se van a Claro. ir a la quiebra, porque imagínate que vas al súper con tu chibola de 5 años o de 8 años que ya sabe leer bien y lee que el jamón al chanchito Lo han maltratado. tu chibolo no te va a dejar que lo compres. No te va a Claro. dejar, o sea, no va a existir y no lo va a volver a comer. Y en realidad sí es una buena manipulación y manipulación de lo bueno. Manipulación buena. Inevitablemente vamos a Bueno, es virar. una información al final de cuentas. Lo que pasa es que a la gente Sí, puede no gustarle, pero tú le estás diciendo la realidad de cómo es exacto. que se trata. Bueno, te cuesta más. e- Efectivamente, es un esfuerzo para Ujú. esa empresa, pero tienes el resultado de que las nuevas generaciones tampoco No están son, aguantando pelos, pues. claro, tampoco es que son ciegos a las cosas que tienen que ver con contratos humanos, Sí, finalmente. porque, o sea, yo soy vegetariana, yo no consumo animales, pero si va a haber práctica de consumo de animales, por lo menos no maltratarlos suena interesante, digo yo, ¿no? Y si además de Sí, pero igual me queda en duda de si vamos a poder, con todas las personas que somos, alcanzar a
Yo creo a ese que tipo de industria. Yo creo que sí. A nivel orgánico es un poco más difícil por el tipo de ganadería, perdón, a nivel de tipo de agricultura, pero a nivel de ganadería yo creo que inevitablemente va a virar, especialmente porque realmente la industria cárnica es más grande realmente de lo que se necesita. Ujú. Entonces, de repente puede ser un poco más pequeña, pero mejor calidad y De ganan lo que se todos. necesita consumir, pero sí es que se ve, sí hay demanda. Ah, demanda hay, obviamente. Hay gente que come pues vaca 7 veces a la semana y es como que no puedes consumir carnes rojas tan seguido, te va a dar un infarto. Entonces, tal vez ese es el punto, ya que estamos hablando con una nutricionista, ¿cuántas veces debe comer una persona carne roja o proteínas animales en la semana o en el día? Me gusta. A ver, primero carnes rojas que incluye a los cerdos, o sea, incluye la carne de cerdo y la de res y el cabrito y estas cosas. No deberíamos consumirlo más de una vez a la semana. No significa, ay, pame, nunca más. No, o sea, sí puedes consumirlo, sí puedes comerlo, pero que sea una vez a la semana porque ya se sabe que si se consume con mayor frecuencia, genera algo que es, bueno, a nivel de ya interno, genera inflamación. Y esa inflamación es la que promueve que hayan más enfermedades. Entonces, ¿de qué me sirve dármelas de, pucha, voy a comer todos estos jamones, todas estas carnes, todas estas cosas para que mi expectativa de vida disminuya a 15 años o 10 años? No lo sé, dependiendo de la frecuencia. Ujú. Entonces, también moderar un poco. Y de hecho, en uno de los capítulos hemos hablado vamos a hablar de dieta mediterránea. Y dieta mediterránea, que es la que se utiliza como que a grosso modo para todo el mundo, que es la referencia más bonita de alimentación, tiene pocas carnes rojas, tiene muy Ujú. pocos ultraprocesados y tiene más pescados y un poco de aves. Entonces, sí hay punto D. Definitivamente vamos a llegar. ¿Cuándo? No tengo ni idea. A ver, esperemos que nos toque en esta vida. No, pero además comencemos con que si puedes darle un poquito de eso a tu alimentación, calidad, buen trato a los animales y regular un poco las carnes rojas de las otras carnes. No hemos hablado de lácteos. En el caso de los lácteos, también hay eh, cabra, vaca. Ahí hay mucha diferencia, por más que un tema de sabor, hay una, A nivel de ganadería, ¿te refieres? sí, Ya, a nivel de de ganadería, alimentos de calidad también. básicamente es lo mismo que hablamos en el último capítulo sobre el fanatismo de comida y cosas por el estilo. Es Sí. que no hay tanta industria de codorniz, no hay tanta industria de cabra, no hay tanta industria de oveja. Por ende, la mayoría de estas industrias suelen ser artesanales y pequeñas. Por Ujú. ejemplo, yo vivo en Cusco y en Cusco yo compré unos lácteos de cabra. Pero los lácteos de cabra, o sea, pasean por todos lados, la cabra está feliz, la cabra está libre, no le inyectan nada para que meta más leche ni nada. Obviamente tiene un precio más elevado, pero no hay industria per se de Ok. cabras a nivel grande. Entonces, es más probable o más fácil que tú te encuentres un lácteo de cabra que sea de buena calidad porque no está masificado, por ejemplo, como los lácteos de vaca. Ujú, ujú. Entonces, por ahí como que ya te va llevando, ¿no? Igual que hablábamos la vez pasada sobre los ovitos de codorniz. Y es como que es la misma cosa. No hay una industria gigante de codorniz. Entonces, es más probable, no te digo que sea Pero es porque el insectívora, animal es más pequeño y da menos. Entonces le probablemente. han dado menos bola. Y por eso se vuelve más familiar, casero o pequeña la industria. Ujú. Y en ese tipo de situaciones, que lo veo un montón en el campo, la gente tiene sus animales y los tiene, pucha, en la chácara o en el jardín o donde sea, le dan restos, pues están sueltos, se mueven. Entonces, de por sí ya es una mejor calidad inevitablemente. De acuerdo. Entonces un poco la tarea es buscar cuáles son estas listas, En las de orgánico, los sí. las dos La semana limpieza, sucia sí, y la quincena limpia. eso. Y buscar un poco también estas certificaciones de que el animal ha sido bien tratado, Y ¿no? eso lo vemos un montón en los huevos. Creo que los Ujú. huevos ha sido el primero que se ha puesto ahí firme. Una proteína tan completa, Sí, es además. una de las más, de verdad, de las más completas, de las más ricas, pero más completas. Pero con los huevos siento que ya es en un montón de países ok, ¿cuánto puedo gastar en la calidad de vida de la gallina que me está dando los huevos? Pero Sí. ya empezó y uno busca, ya puedo conseguir los huevitos de gallinas del corral, de aquí, de acá, no, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los comprar? Pero ya hay una conversación, ya hay una discusión y ya hay una decisión con eso. Entonces ya tenemos un primer ejemplo. Yo creo que sí logramos hacer más. Positiva eres, Sí, muy por positiva. supuesto. Muy bien, entonces a por el pastoreo libre y en el próximo capítulo vamos a hablar de malestares comunes pero no normales. De eso tenemos mucho que decir porque hablamos de achaques. Así que malestares comunes pero no Básico, normal, normales. que común no es normal.
que común no es normal. Muy bien, con eso volvemos.